Buenas, este es nuestro seminario de los sentidos. Este grupo está compuesto por Pamela Rodríguez, Ángel Mercado y Yanisis Hernández, y hoy les vamos a hablar del mejor de los sentidos, el sentido de la audición. Primero empezaremos recordando datos generales sobre el oído y su morfología. Aquí tenemos un esquema sobre el oído, el cual es un órgano sensorial que se divide en 3 cámaras y 2 sistemas. Estas 3 cámaras serán el oído externo, el cual estará compuesto por el pabellón auricular, que amplificará y recogerá las ondas sonoras, y el conducto auditivo externo, que llevará las ondas sonoras al tímpano. También estará compuesto por el oído medio, el cual está compuesto por una membrana timpánica, los huesecillos, el conducto auditivo o trompa de Eustaquio y los espacios o celdas mastoideas. Tendremos que la membrana timpánica vibrará por el impulso de las ondas y lo dirigirá a los huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo, y estos vibrarán y van a dirigir las ondas hacia el oído interno, mientras que un poco aparte, la trompa de Eustaquio va a controlar la presión en el oído medio, y esta va a desembocar en la nasofaringe. Por último, de estas cámaras tenemos el oído interno, el cual se divide en un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Este laberinto óseo está compuesto por la cóclea o caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Estos dos últimos estarán relacionados con el sistema vestibular, mientras que la cóclea estará relacionado con el sistema auditivo, mientras que el laberinto membranoso estará compuesto por el órgano de Corti, el laberinto vestibular y las crestas ampulares, y este del medio, el laberinto vestibular, se va a dividir en utrículo y sáculo. Saliendo un poco de las cámaras, tenemos los sistemas, en el cual el sistema auditivo se encargará de la percepción del sonido, mientras que el sistema vestibular se encargará del mantenimiento del equilibrio. Las explicaciones fisiológicas de estos se explicarán más adelante. Con esta imagen podemos explicar los componentes morfológicos más importantes sobre el oído, en donde en rojo tendremos el oído externo, el cual está compuesto por el pabellón auricular, el cual es el componente externo del oído que recoge y amplifica el sonido. Este será un componente casi vestigial en humanos, estará sostenido internamente de cartílago elástico y será un apéndice ovalado que se va a proyectar en la superficie lateral de la cabeza. Más adentro de este estará el conducto auditivo externo, el cual conduce el sonido hacia la membrana timpánica. Este será básicamente un espacio tubular lleno de aire, el cual seguirá un trayecto que será continuo del pabellón auricular que mencionamos anteriormente, y estará compuesto una tercera parte de cartílago elástico, y será conocido como la parte lateral o externa, mientras que dos terceras partes serán el hueso temporal del cráneo, el cual será conocido como la parte medial o interna del conducto auditivo externo. Esta tiene la curiosidad de que gracias a diversas glándulas, como pueden ser las glándulas sudoríparas, sebáceas e inclusive unas glándulas especiales para producir el cerumen, tendremos pues esta secreción, la cual es el cerumen de las orejas, el cual se va a encargar de evacuar estrato córneo que sobre del oído, lubricará la piel y va a evitar infecciones. Tenemos más adelante el oído medio, el cual es un espacio lleno de aire que contiene 3 huesecillos, los cuales son el martillo, el yunque y el estribo respectivamente, y estará compuesto por estos huesecillos, la membrana timpánica, la trompa de Eustaquio y celdas mastoides. Entonces esta membrana timpánica va a separar el conducto auditivo externo del oído medio, y esta tiene una forma de cono irregular, semitransparente, el cual estará
unido al martillo, que es el único huesecillo que se adhiere a ella. Entonces, luego de pasar esta membrana, tendremos estos huesecillos donde el más pequeño será el estribo. Y tendrán una importante función, la cual se mencionará más adelante. Por último tendremos el oído interno, que estará pintado de azul en la imagen, el cual estará compuesto, como se mencionó anteriormente, por el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Lo más importante de este son los conductos semicirculares, los cuales van a ayudar a mantener el equilibrio. También lo será la cóclea o el caracol, que va a recoger las ondas sonoras y las convertirán en impulsos nerviosos. Y los nervios, el paquete nervioso que estará ahí, que serán el nervio vestibular y el nervio auditivo. En este slide básicamente recopilamos las funciones más importantes de estas estructuras, en donde podemos ver que el oído externo se encargará de recoger y amplificar el sonido mediante el pabellón auricular y dará un espacio lleno de aire, que será el conducto auditivo externo, donde se producirá la conducción aérea del sonido, hasta llegar a esa membrana timpánica que separará el oído externo del oído medio. Este oído medio verdaderamente funciona como un transformador de energía mecánica, en donde su función principal es convertir las ondas sonoras, dígase vibraciones de aire, que llegan del conducto auditivo externo en vibraciones mecánicas que se transmitirán al oído interno. Dos orificios son indispensables para esta función, que son la ventana oval o ventana vestibular y la ventana redonda o la ventana coclear. Entonces, luego de que éstas lleguen al oído interno, podremos ver que este será un espacio lleno de líquido, donde los mecanorreceptores convertirán la energía mecánica que se produjo en el oído medio en energía eléctrica, la cual producirá un potencial de acción que llevará al encéfalo a través del nervio vestibulococlear. Y al final llegará a la corteza cerebral, en donde se procesará este estímulo. Ahora les vamos a hablar sobre el mecanismo fisiológico, sobre la audición y el equilibrio. Entonces, para comenzar con la fisiología de la audición, lo primero es que las ondas de sonido van a entrar por el oído. En segundo lugar, van a pasar por el canal auditivo. Luego, en tercer lugar, van a vibrar el tímpano, el cual es una membrana que separa el oído externo del oído medio. Luego, va a hacer mover esta vibración del tímpano, va a hacer mover los huesecillos del oído, en el cual el estribo, que es el último de estos, va a hacer mover la ventana oval, la cual está directamente en relación o comunicación con la cóclea. Para poder entender la fisiología de la audición, se debe conocer dos estructuras, que son la cóclea y el órgano de Corti. Empezando por la cóclea, esta es de un tamaño con forma de guisante que tiene una longitud de 3×5 y está enrollada sobre sí misma. Entonces, como podemos ver en la imagen, a la derecha superior está la cóclea, luego se hace un corte más debajo que se puede ver, en el cual hay diferentes estructuras. Empezando desde arriba hacia abajo, se encuentra la escala vestibular, en el centro la escala media y al final la azulita es la escala timpánica. Entre cada escala hay unas membranas. Entre la vestibular y la media está la membrana de Reissner y entre la media y la timpánica está la membrana basilar, en la cual se encuentra el órgano de Corti, que es donde se encuentran las células ciliadas, que son las responsables de la audición.
ya que estas células son las que van a hacer la sinapsis con las neuronas sensitivas, cuyos axones van a formar el nervio auditivo. Entonces, adentrándonos un poco más sobre esta estructura, en la escala vestibular y la timpánica se encuentra la perilinfa y exclusivamente en la escala media se encuentra la endolinfa, la cual tiene una alta concentración de potasio determinada por un epitelio estratificado que es la estría vascular, la cual se encuentra en la escala media ahí. Entonces, esta estría vascular me va a secretar potasio constantemente hacia el interior de la endolinfa, el cual me va a generar un potencial endococlear. En la siguiente imagen tenemos a la cóclea, que ya sabemos que va a entrar la onda de sonido por el oído, va a vibrar el tímpano, los huesecillos. El estribo me va a hacer que se mueva la ventana oval entrando aquí. Entonces esta vibración va a hacer que la perilinfa se mueva o vibre en la escala vestibular, que luego esta vibración va a ser transmitida a lo largo de las membranas, haciendo entonces que la membrana basilar vibre, moviendo de tal forma las células ciliadas, que son las encargadas de la audición, y más adelante explicaré cómo es que estas células ciliadas me van a producir el sonido. Entonces, con el movimiento de estas células ciliadas va a causar la entrada de potasio a la célula, lo que va a causar la despolarización de la célula. Y ya cuando se genere el potencial de acción, esta vibración se va a disipar por la ventana redonda que vemos al final. Entonces la siguiente estructura es el órgano de Corti, que es donde se encuentran las células ciliadas responsables de la audición. Esta contiene, como dije anteriormente, la célula ciliada, tiene una primera capa de células ciliadas internas rodeadas de células de soporte, que es la que vemos de color rosado claro de la derecha a izquierda. Ya la siguiente capa son 3 capas de células ciliadas, que son las externas, en las cuales se realiza solamente el 5% de la sinapsis, ya que el 95% se realiza en la primera capa. Podemos ver encima de ello la estructura que es morada, la membrana tectoria, la cual es una extensión de las células de soporte, en la cual se apoya en los cilios de las células ciliadas externas, razón por la cual no realizan sinapsis constantemente como la de la primera capa. Entonces, ¿cómo sucede el proceso acá? Lo que va a pasar es que en los cilios va a haber unos canales regulados por movimiento mecánico para el potasio, los cuales cuando esta membrana se mueva por acción de la vibración que llegue, al mover esta membrana va a producir un movimiento mecánico entre los cilios, haciendo que el potasio de la endolinfa entre hacia la célula, despolarizándola. Entonces esta despolarización va a hacer que se abran los canales de calcio regulados por voltaje en la zona basal de la célula. Entonces este calcio va a entrar, induciendo entonces la liberación de los neurotransmisores. Entonces estos neurotransmisores son los que me van a estimular a la neurona sensitiva. Cabe destacar de que este proceso que acabo de decir solamente está en las células ciliadas internas, ya que en las células ciliadas externas, que son las de las 3 capas a la izquierda, que son rosaditas, tienen un proceso diferente, ya que estas están ligeramente pegadas o muy unidas a la membrana tectorial. Entonces, en estas células ciliadas externas van a tener a su alrededor unas proteínas formadas por la prestina en la parte vasolateral. Entonces, esta prestina es responsable de la contracción de dicha célula. Entonces, es el mismo proceso que sucede con las células ciliadas internas, solo
que cuando se abren los canales de potasio y se despolariza la membrana, esta despolarización no me va a inducir la apertura de los canales de calcio, sino que me van a activar la prestina. Esta me va a generar una contracción, haciendo entonces que se mueva esa membrana tectorial. Entonces, al mover esa membrana, al elevarla y bajarla, me va a hacer que las células ciliadas internas se muevan, provocando así entonces la entrada de potasio a esas células y así sucesivamente. Entonces, lo que podemos verlo como que las células ciliadas externas son de apoyo para las internas. A modo de resumen, ya el mecanismo es el siguiente. Primero, va a entrar la onda de sonido, va a pasar por el oído, el canal auditivo, va a hacer vibrar el tímpano. Esta vibración se va a pasar hacia los huesecillos. El último de ellos, que es el estribo, va a hacer que la ventana oval vibre, ya que está en directa comunicación con este. Entonces, esta vibración de la ventana oval va a pasar hacia la perilinfa y de aquí va a causar una elevación de la membrana basilar. Entonces, esta elevación de la membrana basilar va a causar un movimiento de las células ciliadas externas que me va a causar la apertura de los canales de potasio. Entonces, como se abren los canales de potasio, va a entrar el potasio hacia las células, se me va a activar la prestina, elevando aún más entonces la membrana tectorial, ya que esta me va a generar una contracción de la célula. Entonces, como se eleva aún más la membrana tectorial, va a estar en un movimiento constante. Este movimiento va a afectar a las células ciliadas internas, provocando un movimiento de dichas células. Entonces, estas células ciliadas internas van a despolarizarse por la entrada de potasio a la célula, por el movimiento mecánico realizado por las células ciliadas externas. Entonces, como se despolarizó la célula, va a inducir los canales de calcio por voltaje, va a entrar calcio a la célula y esto me va a inducir a la liberación de los neurotransmisores que me van a estimular entonces la neurona sensitiva. Ya entrando en lo que es la fisiología del equilibrio, tenemos que el sistema del equilibrio va a informar al cerebro sobre la orientación y los cambios en el movimiento de la cabeza, para que el cerebro controle entonces los movimientos de los músculos con el fin de mantener dicha posición. Entonces, ¿dónde se encuentran estas células sensitivas del equilibrio? Estas se encuentran en el aparato vestibular del oído interno, que tiene dos partes, que son los canales semicirculares, que son tres, los cuales van a detectar los cambios rotacionales de la cabeza, y están entonces los órganos otolitos, que son el sáculo y el utrículo, como podemos ver en la imagen, que me van a detectar los cambios en la fuerza de la gravedad y los movimientos lineales. Entonces, dentro del sáculo y el utrículo es que se encuentran las células sensitivas, específicamente en la mácula, que es un epitelio sensitivo que va a constar de las células ciliadas y las de soporte, que van a hacer entonces la sinapsis con las neuronas que formarán el nervio vestibular. Entonces, viéndolo un poco más de cerca, los cilios o la célula ciliada va a tener un cilio más largo en cada una de las células que se va a llamar kinetocito. Las otras son estereocilios que son de un tamaño más pequeño. Estas van a estar unidas por caderina, la cual necesita calcio para funcionar, que me va a mantener los estereocilios unidos. Y entre estas vellosidades van a haber canales de potasio de tipo mecánico. Entonces, en la zona apical de la célula se va a encontrar lo que es la endolinfa, rica en potasio, y en la zona basal lo que es la perilinfa. Entonces, en la imagen de la esquina inferior derecha, se puede ver entonces la célula ciliada con su célula de soporte y encima se ve lo que está en morado, sería
yo lo llamaría como una pequeña zona gelatinosa que tiene una mayor densidad en la misma endolinfa, la cual va a contener cristales de carbonato de calcio que se van a llamar otolitos. Cabe destacar que esto que estoy diciendo solamente está dentro del sacro y el ventrículo, específicamente en la mácula, ya que en los canales semicirculares es más o menos igual, pero tiene cosas diferentes. Entonces, dentro de la mácula tengo estos cristales o otolitos dentro de la endolinfa, la cual se va a mover dependiendo del movimiento lineal de nuestra cabeza o los cambios de aceleración, provocando entonces un desplazamiento de los estereocilios. Entonces, este movimiento, por ejemplo, si el movimiento se dirige hacia donde está el kinetocito, esto va a inducir que se abran los canales de potasio, se despolarice la célula, esto me va a generar un potencial receptor que me va a abrir los canales de calcio regulados por voltaje. Entonces, el calcio va a entrar a la célula, se me van a librar los neurotransmisores, específicamente glutamato y aspartato, los cuales van a estimular a la neurona sensitiva, me enviarán entonces este potencial de acción por los axones de la neurona que van a formar parte del nervio vestibular. En caso de que el movimiento sea sea al revés, que no se incline en dirección hacia el kinetocito, sino que sea al revés, lo que va a suceder es que se van a cerrar los canales de potasio, se va a hiperpolarizar la célula porque no va a haber potasio dentro y va a haber una disminución de la liberación del neurotransmisor. Entonces, esto es en los órganos otolitos, dentro de la mácula, que es la imagen de la derecha a inferior derecha. Ya en la imagen inferior izquierda, que son los canales semicirculares, se da diferente. Y lo que sucede es que las células ciliadas son las que están dentro de la cápsula, que es el contenido que se ve azul abajo. Las rayitas como de color rojo, esas son las células ciliadas que están sobre la cresta de la ampolla, ya que la estructura de los canales semicirculares tengo el canal, tengo la ampolla, que es lo del medio, que se ve más ancho, y luego un canal. Entonces, la estructura azul es lo que se llama la cápsula, donde se va a encontrar la zona gelatinosa que hace que los estereocilios se muevan en una dirección u otra. Fuera de esta cápsula es que se encuentra la endolinfa, que es rica en potasio, que va a hacer entonces que el potasio entre a la célula a través de este y genere la despolarización y el mismo proceso va a suceder. Ya en la siguiente imagen veremos cómo se da un poco más de cerca. El oído humano es el órgano que ayuda a sintetizar todos los sonidos. Y es por eso que debemos de entender por qué el oído es el sentido más importante.
El oído es uno de los órganos de los sentidos altamente conectados con la comunicación. Si definimos comunicación, esta consiste en un proceso complejo que involucra a un emisor que inicia un mensaje, un canal por el que se transmite y un receptor que lo decodifica. Es por eso que la comunicación depende del oído, ya que éste identifica sonidos presentes en el espacio. Este proceso está influenciado según el contexto y el código del mensaje, y es por eso que interpretar la intención del hablante depende del principal funcionamiento del oído. Además, el habla es un fenómeno acústico y se relaciona y se coordina con el sistema auditivo, ya que si una persona no puede recibir un mensaje de la manera correcta, el desarrollo de una respuesta no va a ser posible. El oído no solo recibe sonido, sino que también desempeña una función muy importante en el sentido del equilibrio y la posición corporal. Si nos vamos un poco más profundo, encontraremos la zona interna del oído, que se encuentra dentro del hueso temporal y guarda los órganos encargados de la audición y del equilibrio. Los órganos fundamentales para el equilibrio son tres canalitos semicirculares y están conectados entre sí. Entonces, dentro de eso se va a almacenar un líquido gelatinoso que se llama endolinfa. Dentro del oído, la endolinfa se mueve cada vez que movemos la cabeza y sigue las leyes físicas de cualquier líquido. Entonces, provoca el movimiento de unos pequeños pelitos que mandan señales al cerebro. El cerebro interpreta estas señales, entonces envía órdenes a los músculos para que nuestro cuerpo pueda mantener el equilibrio. Y yo sé que estos conceptos tal vez resulten un poco complejos, pero quiero que piensen en cuando están dando vueltas en círculos sobre sí mismos. Básicamente estamos realizando movimientos circulares y la endolinfa sigue moviéndose por unos momentos, ya que recordemos que es un fluido. Entonces, aunque estemos quietos, el cerebro recibe la información de que los músculos están quietos, pero ¿quién es que le indica que seguimos en movimiento? El oído. Entonces, esta endolinfa va a seguir en movimiento por unos momentos y provoca esta sensación de mareo y de pérdida de equilibrio. Es por eso que es muy importante que cuando estemos en estas situaciones permanezcamos erguidos y firmes hasta que la endolinfa se detenga. Como nuestro último argumento, tenemos la salud mental y el aprendizaje. Y es que la mayoría de las personas no consideran su capacidad auditiva como una capacidad de suma importancia. Lo dan por sentado la mayoría del tiempo. Pero es muy importante para el desarrollo normal de un ser humano, desde su infancia hasta su adultez. Y la pérdida de la audición en cualquiera de estas edades, desde el principio de la vida, así como en el final de ella, nos va a afectar de manera brutal. En los niños, una discapacidad auditiva va a causar muchos problemas en el desarrollo y va a retrasar su aprendizaje, además de cómo va a tener problemas en el habla, en el desarrollo cognitivo y social. Asimismo, una pérdida de la audición en edades tardías, como ya lo es la adolescencia o la adultez o incluso la vejez, puede generar problemas de comunicación y el acceso limitado a los servicios puede tener un efecto muy importante en la vida cotidiana. Puede generar la sensación de soledad, la sensación de aislamiento y también mucha frustración en la persona. Asimismo, en las personas mayores que sufren esa pérdida de audición, hay una disminución en la autoestima y un aumento en el aislamiento y la reclusión.
Queremos agradecer por su atención y no nos queremos despedir sin decirles esta frase de nuestro célebre ratón Mickey Mouse. Tenemos orejas, ¡qué alegría! Porque realmente, a pesar de que muchas personas carezcan de esta facultad, ya sea por circunstancias de la vida o de la misma salud, debemos entender de que realmente esta facultad es una bendición. Gracias. Y es que a pesar de que existe el lenguaje de señas, resulta muy tedioso para la mayoría de las personas aprenderlo y desarrollar una fluidez en la comunicación con demás hablantes del lenguaje de señas. Entonces, resulta muy complejo tanto como para un niño, como para un adulto mayor o un adolescente o un adulto en desarrollo. Aprender este lenguaje, comunicarse y utilizarlo en toda su vida. La mayoría de las personas no conocen este lenguaje y esto puede llevar a sensaciones de ansiedad, incluso ansiedad o fobia social. Finalmente, otra de las consecuencias de padecer de sordera o pérdida de la audición puede ser la depresión, ya que esa persona no va a poder ser capaz de realizar todas las actividades a las que estaba acostumbrado. Y es en este momento en el que dejan de dar por sentado una facultad que durante toda su vida la habían tenido y aportaba tanto a su desarrollo personal.